Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a Aveo Nation. Quiero primero que nada darles las gracias a todos ustedes, ya que con este video ya somos 6,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. De verdad, súper agradecido por toda la confianza, por todo el apoyo que ustedes me han dado a través de todos estos años. Y bueno, quiero que sepan nuevamente que estos videos se los estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, tratando de resolverles a todos sus problemas con los propietarios de los Chevrolet Aveo, basados en mi experiencia. En esta ocasión quiero que sepan que mi amiga Samantha CBC, la cual la quiero y la admiro muchísimo, ella tiene un Chevrolet Aveo y en esta ocasión ella me había preguntado de cómo saber la medida de nuestra llanta, neumático o caucho de nuestro Chevrolet Aveo, porque ya ella desconoce totalmente del tema y me pareció súper interesante hacerles este video tutorial para que sepan cómo leer la nomenclatura de la llanta, neumático o caucho de nuestro Chevrolet Aveo. Así que a continuación les voy a presentar cómo leer esa nomenclatura para que lo tengan en cuenta en un futuro, ya sea a la hora de cambiarlo o reemplazarlo. Ok, amigas y amigos, como verán a continuación en la imagen que les estoy mostrando, les estoy colocando un ejemplo de una llanta, neumático o caucho. Como verán a continuación, tiene una serie de números. Todos los neumáticos incorporan un código que hace referencia a sus dimensiones y a sus capacidades. No se trata de un número de serie escrito en letras grandes y tampoco de una especie de código de barras que identifiquen el producto, porque de hecho siempre hay neumáticos de distintos fabricantes que utilizan el mismo código. La práctica totalidad de los conductores saben que los números aluden en general a las dimensiones del neumático, aunque la mayoría tiene alguna falsa creencia que luego comentaremos más adelante. Antes que nada vamos a hacer el uso de las medidas para que conozcan aquí cómo se leen estas nomenclaturas y qué significa cada una de ellas. En este caso, en la imagen que ustedes ven aquí, ven el número 195. Este 195 hace referencia a la anchura del neumático medida en milímetros. ¿Qué quiere decir con esto? Que este caucho mide 195 milímetros de ancho. El siguiente número que aparece aquí es el número 65, como verán en la imagen. Esto no se trata del perfil medido en milímetros como muchos creen. Mucha gente cree que esto equivale a 65 milímetros de alto. Esto es totalmente falso. Este 65 quiere decir que su perfil es igual al 65% de la anchura del neumático. ¿Qué quiere decir con esto? Que si sacamos la cuenta, esto equivale al 65% de 195 milímetros, que si sacamos la cuenta da un total de 126,75 milímetros. Esto quiere decir que este neumático, llanta o caucho mide 126,75 milímetros de alto. Con respecto a la R, mucha gente también tiene la falsa creencia que R significa rim. Esto es totalmente falso, ya que esta R quiere decir que este neumático es de estructura radial. La R significa radial y este número 15 es la medida del caucho, que son 15 pulgadas. ¿Ok? Así que ya saben, esta R es de radial y este número 15 equivale a las pulgadas. Cada pulgada equivale a 25,4 milímetros. Ahora a continuación les vamos a explicar qué significa este número que ustedes leen aquí, que en este caso sería el 91, que estos números casi nadie los entiende o desconocen. El 91 significa que es el número, que es el peso máximo medido en kilogramos de cada neumático, que lo que puede soportar de peso, lo que en algunos catálogos en inglés dicen como el load index, que es el máximo peso, y puede encontrarse desde los números 64, que es en este caso de los automóviles más antiguos y pequeños, que en este caso significa que cada neumático puede soportar 280 kilogramos a tope de carga máxima, hasta el número 126, que nos permitiría cargar un máximo de peso de 1.700 kilogramos, que en este caso serían los camiones de gran tonelaje. Ahora bien, en este caso de la imagen, el 91 es el equivalente a 615 kilogramos de carga máxima. Ahora,
la letra, esta letra que ustedes ven aquí, que es el H, significa que es el código de velocidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta es la velocidad máxima que puede soportar sin riesgo de que la goma del neumático, de la llanta o caucho sufra algún daño, y que por seguridad podemos durar rodando al menos un tiempo de 10 minutos rodando en la autopista o en las carreteras tranquilamente. Ahora bien, aquí les voy a mostrar a continuación cuáles son los códigos de velocidad en los neumáticos, llantas o caucho. ¿Ok? Como vimos en el ejemplo anterior, veíamos la letra H. La letra H quiere decir que esa llanta, neumático caucho, tiene un soporte máximo de una velocidad de 200 kilómetros por hora. En este caso sería el equivalente a 130 millas por hora. Como verán aquí, hay varios tipos de código. Cuando ustedes se fijen en su llanta, neumático o caucho, verán estas letras, algunas de estas letras que son los más comunes en los vehículos comerciales. Desde la letra Q, que tiene un alcance máximo de velocidad de 160 kilómetros por hora o 99 millas por hora, hasta la Y, el código Y, que soporta 300 kilómetros por hora o más, que es el equivalente a 186 millas o más. En este caso, los neumáticos, llantas o caucho con el código Y son los que normalmente usan los deportivos o los superdeportivos. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete aquí en la parte de abajo si aún no lo has hecho. Quiero darle nuevamente las gracias a todos mis seguidores y a todos mis suscriptores, tanto en Instagram, en Facebook como en Twitter y también aquí en YouTube. Quiero que sepan también que aquí abajo les estoy dejando una lista de repuestos para todos los propietarios de los Chevrolet Aveo, que puede serles gran utilidad a la hora de ubicarlos por número de parte o a la hora de comprarlos. También quiero que sepan que pronto les estaré publicando muchos más videos tutoriales para todos ustedes. Quiero que sepan que estoy leyéndoles todos los comentarios a todos ustedes y estoy tratando en gran manera ayudarlos basado en mi experiencia. También quiero darle las gracias a mis patrocinantes, a la gente de Underblue Radio desde Argentina, a la gente de Rugged Tire Cover desde USA y a la gente de Social Chaos Media desde Valencia, Venezuela. Los vemos en la próxima. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.